Bienvenidos a un nuevo episodio, sexto episodio que grabamos en el canal. La verdad que estamos muy contentos del invitado que traemos hoy. Otro perfil, una vez más, que es The Outcast, es decir, esa historia que perseguimos, que queremos que se escuche, que queremos contar. Conocer un poquito el trasfondo de esta persona, que una vez más también creo que es bastante especial. Así que está con nosotros hoy Víctor Zeus, artista urbano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantadísimo y súper agradecido de poder estar aquí, de compartir el ratito y ver qué podemos descubrir, ¿no? Yo, lo que estábamos comentando fuera de cámaras, la verdad que estoy bastante curioso por conocer un poquito el trasfondo, porque siempre es lo que estábamos diciendo, que en redes sociales como tal, pues vemos tu trabajo y siempre se muestra el proyecto, pero nunca se conoce lo que es la persona que está detrás de todo eso, y eso es un poquito lo que creo que vengamos a hablar hoy. Sí, yo personalmente te lo agradezco porque la mayoría de las veces las entrevistas precisamente van ahí como a la superficie, ¿no? A qué es lo que está pasando ahora y hacia dónde van las cosas, pero no es tan común profundizar y entender de dónde vienen, por qué se toman las decisiones, ¿no? Entonces a mí me encanta un poco el perfil de lo que están creando, la verdad. Primer lugar, y así ponemos un poquito y ponemos así orden cronológico, ¿quién es Víctor actualmente y por qué empezaste también a hacer todo lo que haces? ¿De dónde viene esa pasión por crear y por ser tan disruptivo, ¿no? El agitador social que también te define. Claro, eso viene desde el principio, o sea, en plan, todo nació así. Entonces lo normal es que la deriva, o la tendencia haya sido esa también. Realmente yo vengo del graffiti, de los orígenes en la isla prácticamente. Y bueno, estamos hablando del 99, ¿no? Principios de 2000. Entonces, claro, es como que ahí no había ningún tipo de intención artística. O sea, no, ni intención de estudiar arte, ni de que ese fuera el camino en la vida, ni mucho menos. Realmente había una actitud de juego, de estar en la calle, ese punto también te coge la época de la adolescencia, ¿no? Que es como estás en contra de todo también, ¿no? Y nosotros lo canalizamos pues con el graffiti, con el rap, con acciones de calle y siempre un poco entre más bien colegueo, calle y ya está, o sea, no había más pretensión que esa. Ese es el origen de la historia. Entonces, tal cual ha ido evolucionando, siempre ha mantenido algo de eso, de forma natural, no porque tampoco pretenda ser como más purista a lo mejor o algo así, sino que realmente a mí esa experiencia me tocó y es la que he ido desarrollando y a medida que he ido madurando y evolucionando, pues también en cada momento vital entender qué lugar tiene de esta parte de la experiencia y qué otras cosas hay que abrir por evolución personal y por evolución de la cultura también, ¿no? Y darle madurez a las propuestas, básicamente. La verdad es que siempre he sentido cierta curiosidad. Porque yo, por ejemplo, nunca he llegado a entender... A ver, realmente sí que lo entiendo, que sea un poquito a modo de juego, y quizá ahora tengas tú también una visión un tanto diferente sobre el mundo del graffiti como tal, llevándonos a esa parte en concreto, pero siempre lo he relacionado con un mundo que al final es bastante oscuro en el sentido de a escondidas, grafiteando donde se pueda y un poco por hacer, pues sí, jugar colegas y hacer la rollindad, como se dice muchas veces. Entonces, ¿cómo te dio a ti por decir, pues puedes empezar a hacer garabatos por las calles y un poquito que nos cuentes cuál es el trasfondo de todo eso? Es decir, cómo derivó todo en, pues empiezo por aquí y ahora haces lo que haces hoy en día. Sí, el graffiti es eso, o sea, el graffiti es oscuridad y son misiones y es el punto a la contra, ¿no? Y es subversivo y la filosofía es esa. Cuando la gente, por ejemplo, plantea talleres de graffiti es una incoherencia absoluta, o sea, no existe el taller de graffiti. Eso lo aprendes en la calle en unas determinadas condiciones y así es como es realmente. Otra cosa es que el sistema se haya hecho con ciertos comportamientos artísticos y los haya asumido y pone, ¿no? Pero realmente el graffiti como tal es eso, es escondido, es en el hueco. Yo es verdad que hace muchos años que en realidad, entre comillas, salí de ahí, o sea, en el sentido de que hoy
no se me conoce por esa línea. Tengo una línea por ahí que sigue funcionando, pero que es algo súper personal, que no comparto ni con amigos. O sea, sucede en ocasiones y se mantiene, pero no como la línea que yo cuento, que yo propongo, sino como algo que forma parte de mi intimidad realmente. Y, y la manera en que se ha ido un poco derivando, o sea, lo que sí mantengo de cómo se transformó una cosa en la otra, que quizás sí me resulta muy, muy interesante, es que a mí realmente lo que más me atraía de ese mundo oscuro del graffiti, de crear misiones un poco en ese momento antisistema, ¿no? Y de abrir propuestas y de cuestionar y toda esa línea, a mí lo que más me interesaba era que la policía cuando daba contigo no sabía qué hacer. Eso era riquísimo. Era delicioso porque realmente se daban situaciones en la calle que eran muy peculiares porque claro, el graffiti como tal no era un comportamiento en Tenerife en final de los 90 muy común. Ok, Entonces, cuando la policía llegaba y tú estabas pintando, había un punto de no sé muy bien qué hago contigo. En plan, ¿tienes permiso o no? ¿Te dejó el dueño o no? Lo que estás haciendo está mejor que lo que estaba. No entraba un montón de criterios de personas. Ahora no. claro. No, pero depende también de... Es que es súper subjetivo, porque ya sí cabe. Antes era, ahora ya no. No, antes, ahora entiendo que la verdad, sinceramente, no estoy puesto en cómo está la ley en ese sentido. Pero por lo que me estás contando en ese entonces, dependía muchísimo de, pues si me gusta y ya está, pero también te digo, si te ves un poquito ahí a escondida, haciendo un poquito la jugarreta, es un poco, el dueño no creo que te haya dado permiso. Claro, la jugada es que nosotros rompíamos eso casi desde el principio. O sea, nosotros empezamos a pintar en esa línea ilegal, de noche, muy de bombing, de letras, un poco esa línea, pero en 2, 3 años eso estaba agotado y estábamos en otra. Y dentro de ese estar en otra empezaron a abrirse los murales, ¿no? Y un comportamiento más también de transformación social, más comunitario, más de poder estar 5 días pintando, pero en lugares que eran ilegales realmente. Desde el principio lo hacían con ese puntito de antisistema, o lo hacían un poquito por voy a joder un poquito en ese sentido, o lo hacían porque querían lanzar algún mensaje en concreto. Claro, cuando digo antisistema no es el punto de... ¿Cómo lo puedo explicar? O sea, el punto nuestro no era tanto como ir a reventar algo, ¿no? Y ponerte las letras encima de tu tienda, de tu negocio, o no era el mío por lo menos, ¿no? Igual hay ciertas épocas que había más colectivos y a veces digo nuestro porque había Que había más algo entre personas. todos, ¿no? Pero no tanto eso, sino que había misiones concretas en las que íbamos a crear algo, ¿no? Y se hacían intervenciones y algunas sí que eran por la noche, porque eran sitios que no, que realmente eran ilegal, ¿no? Pero después estaba esa actitud, pero después también había muchas de este muro está hecho polvo, está entre una casa y la otra, seguramente es de este vecino, le toco, mira, queremos hacer esto, lo hacemos gratis, no te cobramos nada y queremos estar un par de días pintando aquí y hacer esta historia. Y mucha gente accedía y era un, ok, vale. Claro, empezabas a pintar, pero era algo que tú hacías con el vecino. Ahí la policía y el Estado no tenían nada que ver. Era, yo me pongo de acuerdo contigo, Sí, los dos queremos, el sitio es tuyo, es propiedad, no, ok, propiedad de, claro. ya está. Y eso se podía hacer. Y cuando llegaba la policía, le tocabas el timbre al vecino y los tres nos entendíamos. Entonces había muchas fisuras ahí que eran interesantes, ¿no? Y que podías negociar de alguna manera. Si lo que hacía funcionaba, pues era más fácil. Si había una crítica muy clara dentro, pues a lo mejor no tanto, ¿no? Como había muchas cosas ahí con las que jugar. ¿Qué pasa? Eso a partir del 2005, 2006 cambió. Empezaron a introducirse leyes cada vez más restrictivas, hasta el punto en el que ya era aburrido, porque ya era como, cuando llega la policía, sabe perfectamente la hoja que es, ni habla conmigo, pum, 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 firma aquí, esto es una multa administrativa, y ya está, ¿no? Y a mí ya me dejó de interesar. En ese momento para mí ya no fue interesante. Ya no había un diálogo. Claro. Es que realmente, por ejemplo, tú dices graffiti y empezamos a hablar de graffiti y empezamos a decir que es un mundo bastante oscuro y la persona
bueno, que quizá no contemple la parte artística, pues puede pensar, pues, garabatos que estropean la fachada de X sitio, el monumento de X sitio, estas gamberras que se hacen muchas veces, que realmente estropean el sitio. Y si de alguna manera explicas con ese trasfondo, es que es muy diferente el para qué haces algo y el Total. hacerlo porque sí, por joder. Por decir, mira, aquí puse mi firma, no tiene ningún tipo de sentido, ningún tipo de mensaje, pero lo quiero hacer. Claro. No, nosotros desde un principio teníamos, o sea, igual no el primer año y a lo mejor el segundo tampoco, tendría que mirar bien. Pero Sí, realmente de siempre tuvimos una actitud detrás. Hacemos esto por esto. O sea, hay una acción, hay un porqué. O sea, no te digo que en ocasiones no se nos haya ido de las manos también, pero en la mayoría de las ocasiones había una actitud detrás y esa actitud lo que ha pasado es que se ha ido refinando y, y has ido quitando pues las cosas que de pronto se quedan como acciones muy adolescentes que a mí ahora mismo no me interesan dentro de quién soy hoy, pero que bueno, que formaron parte del camino y que genial en ese momento, ¿no? Ahora estoy totalmente en otro lugar. Pero sí mantengo algunas cosas, ¿no? Y de esa parte de, hay una cuestión, hay un cuestionamiento a la autoridad en ese momento, al punto de que empieza a ser aburrido y yo empiezo a hacer otras cosas y me meto más en educación y empiezo a probar performance y instalaciones y otro tipo de elementos artísticos. Y a medida que todo eso va pasando eh, y que entro en educación, sucede el mural experimental. Y cuando abro esa línea me doy cuenta de que es súper disruptivo, pero que está apoyado por instituciones. Y es como, wow, aquí conectamos con algo que hace tiempo que no veía y que empieza a ser el principio, ¿no? O sea, cuando de pronto una institución te apoya y realmente lo que tú estás haciendo es llevar a un montón de gente a un muro para reventarlo de color. El muro, el suelo, las personas y todo lo que hay allí, ¿no? explica simplemente un poco para poner en contexto, para aquella persona que quizás esté un poco fuera. Mural experimental, cuando hablas de mural experimental y tú bien lo dices, apoyado por instituciones, entiendo que va con un fin. Es decir, no es. Sé que voy a lanzar este mensaje, pero que además es algo que sé que se está pidiendo y sé que al final tiene ese trasfondo. Hoy lo tiene, pero el momento del que hablo ahora, en un principio, realmente fue muy disruptivo y a mí me coge en un momento en el que tenía ese punto de a la contra, de necesitaba romper. Yo ahora estoy en otro lugar, pero en ese momento necesitaba romper por muchas cuestiones que consideraba y que algunas considero que realmente necesitan un cambio, pero de 180, o sea, no es negociable, como Por ejemplo, en educación, ¿no? Es como yo en ese año, por ejemplo, hice ruptura de sillas, por ejemplo, dentro de teatros, o como muchas acciones en relación a sillas, y, y es como, por ejemplo, el tema del mobiliario dentro de la educación, ¿no? De que hay colegios que no solo el planteamiento es el militar enfrentado al profesor, que es el clásico, ¿no? Que es como aprendemos a comportarnos en sociedad, hasta hoy en día, que yo sepa, sino que es que hay colegios que además lo tienen atornillado al suelo. O sea, que hay un punto súper rígido, ¿no? Entonces, yo necesito romper eso. Lo necesitaba en ese momento, ya no ahora. Simplemente creo otros espacios y me voy a otros espacios. Pero en aquel momento necesitaba romper esa idea, ¿no? O planteamientos de cómo suceden los comportamientos en la parte de infancia, adolescencia, de la parte infantil. Es como, para mí era muy claro en ese momento y ahora ya no es que sea claro, sino que es algo que va conmigo en lo que hago, es que la emoción es fundamental dentro de la educación y lo que nosotros hacemos lo tiene. O sea, y ya no estoy en ese punto del que vengo hablando desde el principio, ¿no? De ir a la contra, disruptivo, de estar en contra de ella, no estoy ahí, pero vengo de ahí, ¿no? Es como yo ahora eso lo tengo integrado, me he movido mucho por ahí y ahora ya no estoy en ese lugar, sino más en, o sea, ¿qué llave puede ser lo que yo propongo para la educación? O sea, con lo que estoy haciendo, ¿qué puedo abrir? Ahí es donde hay un clic, ¿no? sí. Porque realmente la educación más en relación a plástica, música, la parte más artística, eh,
carece de muchos aspectos fundamentales del arte y se enfoca desde un lugar, pues en ocasiones muy histórico, como muy de cultura general, que es genial y que tiene que estar, que es fundamental, pero muchas veces no se entiende un código visual, no se trabaja con emociones. Ahora, gracias a dos personas con las que estamos trabajando mucho ahora en un documental que estamos abriendo, eso ha cambiado en Canarias, ¿no? En España. Canarias es privilegiada en eso, en realidad. Sí, por lo que tengo entendido, Emocrea, creo que se llama Hemocrea. la asignatura, es pionera aquí en las islas. Y de hecho, te lo digo porque tengo familiares docentes y me lo comentan que desde pequeñitos ya de alguna manera están empezando a instaurar esa asignatura pendiente, porque es una asignatura pendiente. Y también te digo una cosa, esto es una opinión personal, pero yo creo que hoy en día la información está para todos, porque está para todos, hoy el mundo puedes acceder a todo tipo de información, al final tienes conexión a internet y ahí tienes fuente de información infinita, pero también, o bajo mi punto de vista, es más necesario que nunca educar desde la emoción, o sea, necesitas evocar esa emoción en el alumnado para de alguna manera que sepan lo que son, gestionarlas y decir y que empiecen a asociar, ¿no? Porque nosotros los recuerdos que tenemos, los aprendizajes que tenemos, los asociamos mucho a cómo nos sentimos en ese momento, algo que nos marca realmente. Entonces, si acompañas esa formación de sentirte, dices tú, pues este proceso creativo me gusta, me hizo sentir bien, me hizo sentir libre, no sé exactamente cómo ustedes lo enfocarán, pero creo que es un punto de vista que por lo menos yo comparto. Es nuestra base. Es como a partir de ahí todo lo demás. Pero lo fundamental es que haya una emoción que te mueva. Y a partir de lo que te mueve, de quién eres, de preguntas que se generan, empezamos a crear contenido. Pero si no existe esa emoción, y más en un momento en el que es como estamos continuamente con pantallas, hay una desconexión brutal entre generaciones, un aislamiento. Si en ese contexto social no creas un punto de conexión humana, algo realmente que conecta a las personas más allá de un currículum, de lo que tengas que dar como temario, de todo lo que ya viene de arriba, si tú no creas esa conexión, todo el resto de contenido que te llega no va a ningún lugar. Porque es como tú hablas con gente de nuestra generación y le preguntas por aspectos que aprendieron en la escuela o que vieron en la escuela y te quedas con las cuatro cosas básicas. No, la mayoría se va porque no hubo una emoción que conectara ese recuerdo. Porque al final es eso, es como si tú emocionas, generas atención. Si tú tienes la atención, puedes crear un contenido y estamos aquí, lo estamos compartiendo y entonces es algo relevante. Pero después también tienes que crear estrategias para que ese contenido genere recuerdos a los que tú puedas acceder. Porque si no, al final se va igual. Y te pegas un montón de años en la educación invertidos y se pasan y luego, y luego cuando sales a trabajar es cuando tienes que aprender. Militar. Lo que has aprendido es que te tienes que levantar temprano, que tienes que ir a clase, que tienes que hacer lo que te manden sin cuestionarte absolutamente nada y ya está. Sí, y todavía ahí aprendiste algo de disciplina. Sí, pero Dentro de... aprendiste a no cuestionarte nada. Claro. Que Entonces, eso también lo veo bastante peligroso. claro. De hecho, me quedo, con la de lo que estabas diciendo, me quedo siempre con una frase que me dijo un profesor en su momento, que me dijo, mi objetivo siempre será, a través de crear experiencias, que ustedes aprendan algo sin que sepan que están aprendiendo algo. No hay nada más que decir. Eso es una frase que siempre se me quedará marcada. ¿Y por qué? Porque nos enseñaba de esa manera. Y al final es lo que tú bien dices. Ese recuerdo te viene por cómo te sentías, porque lo que estabas viviendo, por esa experiencia. Para mí esa es la... O sea, lo que hacemos desde la anteescuela es eso. Realmente es crear experiencias para crear un contexto en el que todos entendemos que hay un contexto que funciona de una cierta forma y ahí metemos contenidos, pero esos contenidos no vienen de casa realmente. O sea, yo no voy... Hay ocasiones que quiero contar algo concreto, ¿no? O sea, ahora en el último mural pues estuvimos hablando de lo abstracto a lo figurativo, para entender
diferentes formas de entender el arte y también de pensar, ¿no? Y la representación. Ok, yo iba porque quería contar eso. En esa ocasión era así. Pero la mayoría de las veces realmente lo que hacemos es provocar para que sucedan preguntas. Y entonces, de esa pregunta donde hay una necesidad real, porque si yo pregunto algo, es porque espero que tú me des luz en algo que yo no sé. No sé, de ti la curiosidad. Y entonces ahí donde está esa curiosidad, donde hay una intriga, ahí hay un motor en el que nosotros podemos introducir una situación. Si no existe eso, no estás haciendo nada, estás cubriendo un hueco de tiempo, Sí, pero sí. no es nuestra intención. Sí, de hecho, se vuelven a hilar puntos. Hace no mucho, creo que en la primera entrevista, de hecho, decía Maje, que era el chico que vino, que para él una persona debe enseñar cuando se le pregunta que quiero aprender algo de ti, ¿por qué haces esto? ¿Cómo puedo hacer? Cuando es de la persona a la que parte esa curiosidad, cuando esa persona es la indicada para poder contestarte a la pregunta. Total. De hecho, yo trabajo en colegios, con niños, bueno, y con adultos también, con quien sea, pero realmente mi planteamiento pedagógico es más artístico en el sentido de que eh, yo no voy con el planteamiento de que yo a ver cómo lo explico. O sea, realmente yo voy a trabajar contigo. Yo tengo una pieza artística y entonces yo te hago partícipe de ella. El plan es ese. Entonces yo te doy esa oportunidad de que tú participes de un proyecto creativo real. Y dentro de esa situación sucede la pedagogía. Pero tú vas a participar en un proyecto y te voy a tratar igual con un colega diseñador. En plan, si no funciona, no funciona. Y si tienes 8 años o tienes 10 o 12, vamos a hablar por qué no funciona y cómo podemos hacer que funcione. Pero si no funciona, no es el plan de un taller y todo vale y todo está bien y todo fantástico. No, porque si no, no creamos criterio. No, en realidad edulcorada desde pequeñito. Claro, y si no tengo criterio, porque el problema del arte en muchos casos y el que vivimos los creadores es que como en la educación se trata como se trata, cuando luego tú creces y te dedicas a eso, también te tratan como te tratan. Sí. Entonces, si nosotros incidimos en esa base, quizás el futuro de estas personas es un poco distinto. Es que de hecho ahora, bueno, claro, es que yo pensando realmente eso no se ve en ningún sitio. Yo no, por lo menos yo no conozco ningún modelo educativo en el que se, digo, en nuestro país, yo fuera ya no tengo ni idea, pero en el que se dé libertad. Es decir, yo sí que he conocido ciertos proyectos en los que el alumno es el que dirige y crea ese proyecto, pero a nivel artístico, puramente artístico, también con el trasfondo que tú tienes, porque evidentemente vienes de todo ese mundo, pero realmente nunca he concebido que el alumno sea el protagonista y que se le haga pensar, a ver, tienes la edad que tengas, da igual la edad que tengas, pero justifícame por qué estás haciendo esto, por qué crees que funciona, yo igual te voy a decir que no, porque es eso, desde pequeñitos ya nos están diciendo, no pasa nada, empiezas a participar y todo ese tipo de realidades que al final, bajo mi punto de vista, perjudican más que ayudan. Claro, ahí hay dos líneas, por ejemplo, ¿no? Porque es como, por un lado, a nivel emocional existe el punto de validar, porque es arte en realidad, o es creación, y en ese sentido es como tú expresaste esto y está fantástico. O sea, yo no voy a mover nada de ahí, pero depende de lo que estemos manejando. Si estamos en un punto de expresión libre o de creación, o todo está fantástico, nunca emitiría un juicio de valor en ese sentido. Otra cosa diferente es, por ejemplo, ahora con el mural experimental, que ahora ya como que empieza después de 10 años, creo que este que voy a hacer por fin es el primero en el que están todos los pasos realmente como me gustaría desde un principio que sucedieran, ¿no? Ese es el que estás documentando. Estamos documentando un montón de acciones, ¿no? Vale. Y dentro de ellas lo que más hemos documentado son los murales experimentales. Y ahora sucede uno en el barrio de la Salud. Y para este vamos a hacer instrumentos para pintar. Entonces, eso viene de un taller que se llama Inteligencia Experimental y que ahora tiene más sentido que nunca, ¿no? Con toda esta historia de la inteligencia artificial, de pronto estamos abriendo una línea en la que realmente son tus manos y son lo que tú tienes a la vuelta y lo que tú eres capaz de inventar,
lo que ponemos en valor, ¿no? No es algo externo que me resuelve todos los problemas, sino vamos a ver qué eres capaz de crear y a ver qué soluciones creativas me propones para un problema común, ¿no? Y dentro de ahí pues abrimos esta línea de crear instrumentos. Y con eso pues vamos a pintar el mural y ahí desarrollas una propuesta un poco, o sea, es bastante loco porque al final estás pintando un muro del colegio, nadie sabe cómo va a quedar porque es todo experimental y de pronto proponían, por ejemplo, colgar globos, iban a tirar dardos a los globos y de ahí cae la pintura, ¿no? Claro. Otro va a pintar con un casco en plan como un casco romano y ese es el plan, ¿no? Entonces, realmente ahí sí hay una diferencia con el proceso anterior, porque el otro es más arte y este es más diseño. El arte no tiene función, el arte es un proceso creativo y el diseño tiene un proceso creativo detrás, pero está hecho para cumplir un objetivo. En este caso es como voy a pintar de esta manera y tiene que funcionar así. Si no funciona es que no está bien. Claro. Entonces ahí sí establecemos criterios. Y en el otro permitimos expresarnos y lo validamos. Y si de ahí surge una pregunta, desarrollamos. Y al final hay una parte psicológica, una parte artística, un acompañamiento. Sí. Entonces hay muchas cosas, ¿no? Ustedes suelen, entiendo que todo el tema de los proyectos suelen pues, realizarlos a lo largo de un periodo de tiempo, imagino. Y suelen colaborar o hacerlo con todo tipo de alumnado, es decir, independientemente de la edad, o suelen ir dependiendo un poco del colegio, pues decir, vale, en este colegio vamos con, imagínate, de 3 a 5 años o de 10 a 12, ¿cómo va en ese sentido? La verdad que soy muy libre en eso. O sea, es como, según el proyecto que tengo entre manos, lo que me apetece hacer, con quién me apetece trabajar, funciona así. No es algo tan... O sea, Metódico. no, hay ocasiones que es como, venga, vamos con todo el colegio. Y van pasando en grupos, ¿no? Y, o sea, el primer mural experimental fueron 2000 niños y niñas, 2000 niños. en grupos de 90 cada 45 minutos, así. Tienes que acabar con la Sí, cabeza. sí, está loco, ¿eh? Y la mayoría de las experiencias eran improvisadas. O sea, porque eran tantos que no había para... No, no, no puedes abordarlo todo. Oye, un poco lo que hago es crear... O sea, ese mural permite la desobediencia. Y eso es algo que creo que también es muy interesante en educación. Mm. Es como yo planteo una guía y voy dando una serie de dinámicas y direcciones, pero desde el principio tú sabes que dentro de esas direcciones cabe la desobediencia. Entonces ahí también hay algo muy interesante para introducir en educación y es algo que incluso ha sido valorado por la ONU, el tema de la desobediencia. Hay un premio. Es curioso, ¿no? Y realmente ahí es un aspecto disruptivo dentro de educación que no existe ese planteamiento dentro de una clase en el que se te premie por desobedecer. Eso no tiene ningún sentido en educación. Pero la realidad es que además en un viraje muy peculiar que está tomando el mundo, ¿no? O sea, la tendencia que tenemos se puede virar muy fácil realmente a nivel sociopolítico, ¿no? Y crear esa experiencia en que hay personas que pueden tener un criterio de, oye, espérate, porque esto que está sucediendo, yo no pienso así. Como yo no pienso así, no voy a accionar desde ahí. Eso es muy interesante. Y ahí se cuestionan muchas cosas desde un lugar que parece divertido, ingenuo, pero no lo es para nada. Porque realmente es como si tú te pones en la Alemania nazi, por ejemplo, era todo legal, ¿no? Lo que estaba pasando allí era legal. Sí. Sin embargo, es un lugar ético, no lo era ni de lejos, ¿no? Lo miramos con distancia, pero las personas que estuvieron dentro de esa situación tuvieron que tomar decisiones muy duras, ¿no? Y ponerse en lugares muy... ¡Wow! Entonces, preparar a las personas para que incluso en una situación así puedan tener el criterio de cuándo es un sí y cuándo tengo que mirar con distancia y decir que mi camino a lo mejor es otro o que no voy a potenciar algo en lo que no creo, ¿no? Ahí hay una intención potente. Una intención potente y muy necesaria. Yo creo que sí. Yo de verdad digo que ahora mismo, por lo menos yo veo, pues, ya sea en redes, en medios, etcétera, lo que opina alguien al que yo considero autoridad es lo que opina todo el mundo. Y hay mucho,
bajo mi punto de vista, hay muy poco pensamiento crítico. Y somos un poquito esas veletas sin ningún tipo de rumbo. Eso es lo que yo más veo y realmente me preocupa. Porque al final, quiero decir, el futuro, en este caso de este país, pero no es solamente en España, es algo que se da a nivel mundial. De hecho, es una cosa bastante polémica, pero cuando vino el famoso bicho, eh, acatamos órdenes sin cuestionarnos absolutamente nada, desde el miedo. Ujú. Y es lo que muchas personas siguen haciendo a día de hoy. Sí, eso realmente fue un experimento social, más allá de las creencias que pueda tener cada cual sobre el COVID, cómo surgió, toda esta historia, ¿no? Pero más allá de eso, en un momento en el que estamos todos monitorizados en todas las acciones, todo esto son estadísticas y son comportamientos y es entender cómo funciona un organismo social, ¿no? Sí, Y a partir de ahí han venido un montón de cambios, que muchos de ellos vinieron para quedarse y otros muchos están sucediendo ahora, ¿no? Y ahí podríamos conectar lo que es el pensamiento crítico con el pensamiento creativo, en el sentido de parte de nuestra actitud es eh, esta semilla que parece ingenua, pero que está cuestionando y que está planteando la posibilidad de desobedecer ante una orden, realmente. Pero después también la parte creativa, la parte de inteligencia experimental, también hay algo marcado en nuestro tiempo, ¿no? Que es como estamos en un mundo en el que todo tiende a que cuanto más fácil sea, cuanto menos piense y cuanto más rápido lo pueda resolver, mejor. Ese es el mundo que nos dan. Y nosotros quizás tenemos una cierta eh, duración en el tiempo. Hay un periodo, ¿no? En el que tú puedes establecer una diferencia y decir, vale, este es el mundo de hoy, pero yo conozco este y sé cómo era antes y puedo establecer un criterio. Pero el que no estuvo en este, sino en este, y a esto le suena súper viejo porque se lo contó su padre. no sé. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una llave que es importante, porque sí conocemos a aquel, yo sé de dónde vengo. Entonces, el poder brindar una experiencia creativa que te conecte de verdad con quién eres tú más allá del intelecto, con qué puedes crear, qué produces, qué propones, qué otro lugar te hace pensar fuera de la caja y crear una solución que no estaba, más allá de ir a, ¿no? a ChatGPT y decir, ok, el plan es este, ¿no? Y toma, solución inmediata, pero no hubo ningún proceso dentro, ¿no? Sino es todo es externo. Nosotros estamos abriendo esa línea experimental que también muchas veces en las escuelas es que no está creado ese marco. O sea, Emocrea en Canarias es lo más similar y el documental en gran parte va a ponerlo en valor. Es lo que estamos haciendo es poner en valor Emocrea y las personas que lo crearon en su momento, conectar con ellas y desde ahí dar valor también a lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Como ya justo no es en ese punto de ir a la contra de la escuela, sino de entender que hay en la escuela que es válido, que realmente está generando un cambio y cómo podemos potenciarlo y desde la educación no formal aportar también otras líneas que quizás no fueron contempladas o que por las duraciones de las clases o lo que sea quizás no es viable, ¿no? Eso más o menos es lo que hay en nuestro background, Sí. más o menos es ese, ¿no? Es que es lo que te digo, y te lo digo aquí en cámara porque me parece maravilloso. Parece maravilloso al final conocer todo este trasfondo. Creo que también es muy necesario, porque realmente te paras a pensar y puedes pensar, vale, es precioso el proyecto que hacen porque dejan esa libertad y demás a los niños, pero el conocer el porqué, esa desobediencia, ese pensamiento creativo, todo lo que nos estás contando, a mí me parece algo súper valioso y, y que es súper bonito al final de compartir, porque es muy, muy necesario lo que estábamos comentando. Al final, por ejemplo, lo que estabas comentando del tema de las inteligencias artificiales. Yo soy partidario y tú, por ejemplo, como al final diseñador barra artista, si, mira, es algo que te querría, bueno, que más o menos creo que sé más o menos cuál va a ser tu respuesta, ¿no? Pero se tiene mucho miedo, ¿no? Joder, todas estas inteligencias artificiales van a quitarme el trabajo, no voy a ser capaz de... Y realmente creo que estamos perdiendo un poquito el norte, es decir, esas inteligencias artificiales
están basadas en lo que ya se ha hecho. El ser humano es que yo no soy ningún experto ni mucho menos en inteligencias artificiales, pero el ser humano es el que es capaz de innovar y darle ese trasfondo a lo que se hace, ¿no? Y yo por lo menos pienso que las personas, como tú bien dices, la persona que se adapte a esa inmediatez, que sea muy cómoda en ese sentido, que no haya ningún tipo de pensamiento crítico ni pensamiento creativo, pues va a quedarse evidentemente pues sin trabajo o sin lo que está haciendo. Pero aquella persona que sepa utilizar todas esas herramientas, porque a lo mejor pues, tienes que crear algo más rápido de lo normal, pero tú como artista o diseñador eres capaz de darle otro significado, darle un giro de tuerca. Y eso a mí también es algo que hay que ayudarse de todo ese tipo de ayuda sin perder de dónde venimos, que es lo que tú estabas diciendo. A mí me resulta algo, o sea, tiene un potencial increíble, realmente. Y yo en ocasiones lo uso para determinadas situaciones que realmente me resuelve mucho tiempo y que me da una respuesta que en muchos casos dices, wow, es muy interesante o a partir de esto que me acabas de decir yo puedo construir un mundo, ¿no? Entonces, para mí no hay nada malo ni bueno, realmente. O sea, todo depende del uso que tú le des, realmente. Y creo que lo que hay de peligroso, desde mi punto de vista, porque no es tanto la inteligencia artificial, sino el mundo que se está abriendo a través de inteligencia artificial, de robótica, de también la parte de control, ¿no? El tema de lo que se está planteando como ciudades de 15 minutos, ¿no? Es como que hay todo un esquema que está sucediendo y que desde mi punto de vista tiene una conexión súper evidente con todo el mundo post-COVID, ¿no? O sea, es muy claro y todas las ayudas que hay con la digitalización y es como se está empujando a esta situación, ¿no? Y realmente el peligro que tiene a nivel muy superficial quizás, porque tampoco es que sea mi tema realmente, pero es más el punto este en el que se está planteando una renta universal, ¿no? Porque claro, si de pronto hay un porcentaje, no, desconozco cifras, pero si hay un 60-70% de personas que pierden su empleo eh, para que realmente las máquinas desarrollen esa acción, eh, el punto es, ok, vale, yo puedo tener tiempo para desarrollar otras cuestiones humanas, ¿no? O para desarrollarme como persona. Pero muchas personas van a perder totalmente el sentido de la vida, ¿no? Sí. Y después también hay un control ahí, porque esa renta universal para muchas personas será increíble. Hay mucha gente que vive de las rentas o de ayudas y es el sistema de vida que tienen y es lo que eligieron y ok. Pero el plan que es quedarme en mi casa a consumir y gastar lo que me da el gobierno justo para vivir y ese es el plan de vida. A mí no me resulta interesante. Yo no quiero eso, te lo digo. No es mi plan. Me parece interesante como herramienta, pero no como planteamiento de enfoque filosófico de vida, ¿no? O sea, si tú lo planteas desde el para qué, del para qué estamos aquí, cuál es mi misión aquí, y ahora me limitas mi misión con una paga que me das y este es mi techo, y yo ahora tengo el tiempo del mundo para irme a la playa, pero es que yo no voy a la playa, o sea, yo tengo cosas que hacer aquí. No lo sé. Tampoco te digo, es como un juego a imaginar un poco, no es mi tema, pero bueno, me puedo poner como cualquier otra persona a pensar un poco en el mundo que me plantean y si me gusta o no, y yo quiero crear otra alternativa a ese. Pero es lo que estábamos diciendo. Tú, pensamiento creativo, pensamiento crítico. Las personas que viven de esas ayudas, que viven de esas pagas, etcétera, creo que ni siquiera se plantean el por qué viven así. Eso me parece bastante triste y bastante peligroso en cierto sentido, porque al final son ovejitas que siguen al pastor. Claro, pero es que ahí conectas otra vez con la educación, es que al final ahí está todo. Claro, claro, claro. Al final esas personas en cierta medida piensan así, pues no quiero externalizar responsabilidad porque yo siempre considero que en última instancia la responsabilidad siempre es tuya. Pero sí que es verdad que muchas veces, por ejemplo, Alemania nazi que estabas comentando antes, niños que nacen en esa época, que nacen literalmente en un contexto en el que ya se ha definido su manera de pensar.
literal. Ni siquiera han tenido oportunidad de decir, pues igual tengo pensamiento crítico, y no saben ni lo que es el pensamiento crítico. No cabe. Exacto. Claro, y todas las épocas, o sea, tú siempre vas a tener un contexto. Sí. Y la educación es un poco la encargada de que tú aprendas ese contexto, de ubicarte y de direccionarte en realidad. Y realmente, bueno, podría ir por ahí, pero realmente lo que me parece más interesante es que esas personas que a lo mejor realmente es como, wow, una renta universal, maravilloso, dame 1.200 euros y que trabaje Rita, ¿no? Y tan feliz. Todo bien, pero vamos un poco a detrás a ver por qué esas personas piensan así. Y a lo mejor es porque la educación no cumplió su misión. Porque desde mi punto de vista la misión fundamental de la educación es que yo cuando salga de todos esos años que me obligaron a hacer realmente, yo tengo que saber quién soy, qué quiero, cuál es mi elemento, qué se me da bien, dónde está la mezcla entre lo que se me da bien y lo que me nace, natural. Es como yo cuando yo salgo de ahí, todo eso tiene que estar muy claro, como un valor personal, mucho más allá de mi opción laboral. Es como eso viene después, todo eso bien. Pero si yo no sé quién soy, si no sé lo que me gusta, si no sé qué quiero hacer, ¿qué tipo de trabajo voy a realizar? El que haya. Sí. Y me da igual si es servicios, ¿no? O sea, puedo ser cajero, puedo limpiar o no, o puedo ser profesor o puedo ser lo que sea, ¿no? Pero de una manera un poco random. Si yo he descubierto quién soy, de pronto tengo otras opciones, ¿no? Y eso es lo que nosotros intentamos proponer. Sí, porque es que realmente yo también creo que hay bastante, por ejemplo, ahora con todo el tema de el auge que están teniendo las enfermedades de salud mental, o sea, a raíz también de la pandemia, que no sé exactamente de estadísticas posteriores, pero posteriores no, perdón, anteriores, pero sé que a raíz de la pandemia como tal ha habido bastante auge. Se habla mucho de ello, todavía creo que está bastante estigmatizado, pero creo que también, sobre todo en personas muy jóvenes, viene en cierta parte derivado de, claro, me han dicho qué hacer durante toda la vida y ya tengo a lo mejor 18 años, no me conozco, no sé exactamente qué es lo que me hace sentir bien, qué es lo que no me hace sentir bien, no me han dicho cómo de alguna manera juzgar las oportunidades que se me presentan y tengo que decidir, por lo que me han comentado durante todos estos 18 años, qué es lo que tengo que hacer el resto de mi vida. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora? Es que ahora, Ahora me piden que haga algo que no hice nunca, ¿no? claro, Ahora yo tengo que decidir, tengo que saber tomar una decisión, tiene que ser coherente con lo que yo quiero en adelante, pero no me han hablado de esto. O sea, y hay un montón de huecos y creo que la mayoría pasamos por ahí en algún momento y sí, sí, sí. en otros países, por ejemplo, te obligan a hacer un año de viaje. Me parece fantástico. Como acabas tus estudios básicos y ahora viaja un año y descubre realmente qué quieres. Y es como, bueno, es una estrategia. Sí, Porque en ese año te vas a dar cuenta de un montón de cosas, ¿no? O sea, el vivir desde fuera, tomar otro punto de vista total. y viajar, conocer otras personas, otras formas de hacer, para mí es lo más rico que hay. O sea, esa es la escuela. O sea, esa es la escuela en la que yo creo. La del viaje y el conocer Sí, otras personas, otros pensamientos y ahí sabré todo. sí, al final en ver diferentes culturas, ver diferentes formas de pensamiento. Hablando de tema de los viajes, que me viene hasta perfecto, porque era algo de lo que quería hablar contigo. Sé que recientemente fuiste a Corea. Ujú. Y la verdad es que es un país que, hablando justo también de tema de salud mental, es un país en el que los suicidios creo que Wow. está a pie de cañón. Mira que en España las estadísticas son escalofriantes, que son creo que, no, si no me equivoco, eran 10 por día. Corea del Sur se dispara. Eh, ¿Cómo de alguna manera, con qué fin fuiste a ese país en primer lugar? ¿Y qué te pareció? O sea, ¿cómo fue el choque cultural? Voy a tomar el otro lugar porque acabas de conectar algo que probablemente no sabes, Sí, sí, dime, pero es dime. muy peculiar. Realmente la pieza que hice ahí tiene que ver con los suicidios. Entonces No acabas lo de... sabía, no lo sabía. Sí, o sea, luego igual lo vamos al otro lugar, pero creo que este es más interesante. Eh, yo fui por una serie de festivales, pero al final allí conocí a un grafitero y me introdujo dentro de su proyecto.
y el proyecto es un mural de 200 metros y dentro de ese mural me planteé hacer una colaboración y bueno, pues me dio un trozo del muro, además en el lugar que para mí era el más... Son dos muros que hacen como una L y aquí hay un corte, ¿no? En un cruce. Pues el medio se corta. Y el mural realmente trata sobre empoderar una comunidad pues después del COVID, ¿no? Que pues, había una escuela donde pintamos, pero luego hay otro instituto. Es como un público muy infantil, adolescente, ¿no? Lo que hay a la vuelta. Y realmente en ese espacio tenían una tasa de suicidios elevadísima y además en edades tempranas, ¿no? Y wow, es muy potente, ¿no? O sea, porque además cuando estás allí te das cuenta de que es el país de la sonrisa, o sea, es algo muy loco, o sea, Sí, realmente. tú ves un poco una cara agradable en la que todo está bien, siempre está todo bien, nunca hay ningún problema, está todo correcto, si hay algo, nadie se queja, es como, está todo bien. Pero claro, luego ves que hay una cuestión con el alcohol muy heavy, o sea, no hay día en que no se beba alcohol. Y tú bebes desde las 12 de la mañana, estás bebiendo alcohol. O sea, primera comida, ya, ¿no? Es como, hay una serie de condiciones que evidentemente pues propician que las personas también tomen esas decisiones, ¿no? Entonces, bueno, el mural la tendencia era en relación al COVID y lo que planteó él fue hacia ahí. Y mi tendencia era más como investigando un poco esa relación con los suicidios y demás, pero no tanto desde el punto de vista como más oscuro y tal, sino más como el mural invita quizás como una mirada interior, es un mundo de color, hay un montón de pájaros que revolotean, que es el cachi, que es un pájaro de allí, que lo tienen Ah, bueno. como, es como uno de los iconos de Corea. Y bueno, yo jugué con eso. La protagonista del mural además es una artista que conocí de Hungría durante ese viaje y ella también trabaja allí con niños y niñas de la música y tal. Y yo lo derivé desde ahí. Fue mi manera de incidir en esa parte de, ¿no? En relación a los suicidios. Pero realmente mi manera de llegar a Corea fue para introducirme en eh, un proyecto colectivo en el que diferentes artistas pues europeos y yo bueno pues, desde Canarias a nivel geográfico pues más África que Europa Sí. realmente y bueno pues nos unimos para crear un tiburón gigante que lo hacía un artista italiano y después tres artistas pues dos coreanos y la colaboración conmigo pintábamos ese tiburón a la vuelta y participaba de un desfile y bueno, y pintamos más coches y demás, y ese fue el punto de conexión para ir para allá. Sí, Solo que yo una vez llego y conecto, enseguida me muevo claro. y al final pues acabé en 5 proyectos en Corea y me quedé un mes más de lo que esperaba quedarme. Y bueno, o sea, fue un poco la línea ahí. Que como, porque me estabas comentando que nunca te habías pensado ni planteado ir a Corea. No sé exactamente si eres bastante conocido o entendido de la cultura más pues, sí, japonesa, coreana, etcétera, pero cada vez que pregunto o hablo con alguna persona que ha tenido alguna experiencia en algún país asiático me dice que es un shock y un choque cultural terrible. Es un shock, sí, sí que lo es. O sea, y yo soy una persona que me adapto muy rápido a las situaciones. Pero sí es verdad que es otra historia totalmente distinta, ¿no? Sobre todo en lo que hay detrás de, como, porque al final cuando llegas y estás una semana, ya entiendes que los rasgos son otros, que el idioma es otro, que la forma de comer es otra, ok, pero hay muchas cosas detrás a nivel de comportamiento que no las ves tan rápido, ¿no? Claro. Que las comprendes luego, ¿no? Pero muchos códigos sociales cuando llegas no entiendes, ¿no? Y además eso, en mi caso me movían para todos lados, entonces al final es como voy aquí, mañana allí, pero no... Conozco a todos, pero no conozco a nadie. Sí, conocía a mucha gente, al final me moví más o menos con los mismos y creas un lazo, pero los espacios son distintos, las propuestas, la alimentación es totalmente otra, los horarios, todo es distinto, ¿no? Y la manera de relacionarse, cómo funcionan las parejas, es totalmente otro planteamiento, la vergüenza, el,
eso, la aceptación de lo que el gobierno proponga. O sea, eso es intocable, pero intocable. Si el gobierno dice esto, es esto. No hay otra, ¿eh? O sea, sí, sí. O sea, yo, por ejemplo, yo tenía la idea de hacer una línea eh, que era pintar alcantarillas. En plan, o sea, hacer el sello de la alcantarilla y llevarlo a ropa, ¿no? Sí. Y eso se lo planteé como idea a una chica coreana que conocí y su cara fue la de, olvídate, o sea, estás muerto. Y ese mismo día apareció una noticia de alguien que había hecho una plantilla en un cartel, pero que no era mayor, un cartel del gobierno de Corea, fuera de un colegio o algo así, hizo una plantilla de una rata. Y lo querían meter 3 años en la cárcel. 3 años en la cárcel. Y el planteamiento, y eso era como algo leve, entonces tocar una alcantarilla es como chao. O sea, No te volvemos a ver por España. no hay forma, ¿no? Entonces son países que el planteamiento es otro y que la gente solo, como el gobierno es un respeto absoluto, o sea, a nadie se le ocurre, ¿no? Sí, yo por lo que tengo entendido, la sociedad coreana es muy de molde. Tiene que ser de un determinado perfil, tanto hombres como mujeres, tienen que ser de tal manera. Y no sé exactamente si compartes rasgos con sociedad japonesa, porque sé que los japoneses, por ejemplo, para ellos siempre todo está bien, como tú bien estabas diciendo ahora, y nunca te van a decir algo que les molesta la cara. Y eso también pues acarrea todos los problemas que... Claro, pero luego encuentras una incoherencia entre comillas, muy entre comillas, en el sentido de que Corea ahora mismo es una potencia cultural, pero, o sea, súper punta de lanza, ¿no? Y nos está llegando un montón de material coreano. O sea, a nivel creativo están dando un bombazo, ¿no? No, y no solo a nivel creativo, Sí, sí, a nivel industrial, a muchos niveles, ¿no? Pero claro, es como ves es como por un lado existe ese molde y esa forma de aceptar y sabes dónde están los límites y, por ejemplo, es como, tú sabes que ahí nadie te va a robar, o sea, no entra dentro de, puedes dejar las cosas, nadie te va a robar, porque entienden que lo colectivo está por encima de lo individual, punto. O sea, si yo tengo que ceder lo que yo quiero, quién soy, lo que sea, para que el colectivo esté mejor, está ahí. Entonces, ese pensamiento está muy arraigado en su cultura. Pero luego es eso, que ves materiales culturales que están saliendo que son muy potentes, ¿no? Y que se están haciendo con un espacio muy grande, ¿no? Hay algo que está emergiendo, ¿no? Y que es evidente. Y a mí me encanta haber ido en ese momento para un poco ver en primera persona qué es lo que viene, porque al final es así, sabes que en no tanto tiempo cada vez va a estar más llegará. aquí, ¿no? ¿Cuáles son, digamos que antes estabas diciendo que dentro de que eres un alma en ese sentido un poco libre, que se va, pues si te llega tal proyecto y te resuena un poquito contigo, ves que hay buen rollo y demás, pues para adelante, dentro de esa libertad que tienes un poco para escoger, ¿hacia dónde te diriges? ¿Cuál es, digamos que tu fin? Claro, yo tengo esa apertura, pero tengo muy clara cuál es mi línea al mismo tiempo. Lo que pasa es que en ocasiones, porque me permito mucho probar, o sea, un proyecto muy experimental, entonces tiene que tener ese margen. Pero luego realmente el lugar en el que estamos ahora estamos creando el documental con intención de crear una imagen clara de qué es la antiescuela, qué está proponiendo, cuáles son estas ideas que estamos compartiendo ahora, que son las que sostienen el proyecto, y dentro de lo que es la antiescuela, qué líneas hay abiertas, ¿no? Entonces realmente nuestra línea fundamental es el mural experimental, porque realmente ahí dentro sucede magia, o sea, pasan cosas que, o sea, no hay otro proyecto en el que yo haya estado que realmente me ofrezca algo tan directo, en tiempo real, tan fresco, o sea, lo tiene y a mí me encanta vivirlo, entonces a partir de ahí el resto, ¿no? Pero es una experiencia que quiero repetir siempre, ¿no? Y realmente el mural experimental, pues estamos creando como unos primeros encuentros con las personas que participan para entender dónde están, quiénes son, qué quieren proponer, ¿verdad? A partir de ahí se crea una dinámica, la mayoría de las veces una performance, en la que yo voy, con todo eso que me contaron, yo creo movimientos y formas para que sucedan la acción. Y a partir de ahí pues salen preguntas, salen situaciones,
y cerramos con un debate hablando de lo que se movió ahí. Entonces toda esa emoción al final se canaliza en una conversación y ahí es donde está también la parte más intelectual, más de aprendizaje, la parte, o sea, pues es como que tienes tres momentos. Tienes esa parte de me intereso por ti, conectamos, y fundamental, primero conectar. Sucede algo que no sé muy bien qué es, que tiene un montón de emociones dentro. Esa conexión se hace más fuerte y hay un lugar que se va a quedar en el recuerdo y después abro un lugar para el pensamiento, para reflexión, para compartir, para generar preguntas y eso es la parte más de aprendizaje Exacto. que crea un proceso de memoria porque todo esto lo estoy llevando al recuerdo, a lo que creamos. Claro. Entonces, el mural experimental realmente es eso, con pensamiento crítico, creativo y adaptado a cada uno de los espacios a los que vamos. Y esa es una de las líneas. Y la otra línea es inteligencia experimental, que realmente es un laboratorio artístico y ahí puede pasar cualquier cosa. O sea, es como con las herramientas que tengo, propongo cualquier cosa, pero si no las tengo y tú las tienes, yo estoy dentro y tú la llevas. Ahí hay un cambio, ¿no? Ahí disuelves el rol de profesor-alumno. Claro. Es como hay veces que se dan cosas que tú dices, es que aquí va danza contemporánea. Pero bueno, yo probé algunas cosas de danza contemporánea, pero no es mi idioma realmente. Pero si hay alguien que conoce ese idioma, te voy a poner al frente y yo voy a bailar como pueda. Pero lo vas a llevar tú. Entonces disuelves también ese rol de alumno-profesor y aquí estamos todos aprendiendo, ¿no? Y eso creo que a nivel educativo es interesante, hay un punto también de ser humilde, ¿sabes? Y decir, si ahora este momento realmente pide esto, pero yo no tengo esa capacidad y otra persona la tiene, ¿por qué tengo que ser yo el rol Sí. de dirección si no soy realmente? No, pues cambiamos, yo aprendo más cosas, esa persona también se empodera y todos seguimos creciendo, ¿no? Sí. Entonces, inteligencia experimental propone eso y como idiomas, como quien dice, pues igual entras en performance, entras en instalación, en vídeo, en luces, en cámaras, no lo sé, o sea, en debates, en Sí, sí, filosofía, en en lo que cualquier sea, proceso creativo que se dé. lo que sea. Yo lo estuve haciendo 3 años seguidos, empezaba llevando 5 propuestas, iba alternando según lo que fuera pasando, y el último año entraba e inventaba la situación sobre la marcha con lo que se diera. No, tenía algunas herramientas por ahí y a lo que viniera, ¿no? Y esas son como las dos vías más claras. Luego hay otra en relación al rap también, a la expresión desde el empoderamiento de las comunidades. Sí, porque eso es algo que no hemos tocado mucho realmente, pero que es algo que también hace, quiero decir. Sí, está esa línea, es que claro, es que Sí, sí, realmente hay sí, mucha cosa. eso se te iba a decir, es que hay demasiado proceso creativo en todo esto, pero Sí, el trasfondo al final es el mismo. por eso he intentado quizás más como focalizar hoy contigo hablar más quizás la actitud y lo que hay detrás, Sí, no tanto lo que es el proyecto, que es como que está genial y está ahí, pero que al final la intención era más hablar de quiénes somos. sí, 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 exacto. Y al final mi perfil es eso, pues yo soy un tipo creativo con una intención pedagógica y que soy muy curioso. Entonces me he metido en muchos lenguajes y los voy canalizando según vaya siendo necesario para ese fin, ¿no? Sí. En la parte de arte y educación. Básicamente es eso. Aparte, yo creo que no hay, digamos, lección más bonita de humildad que ser, digamos, que ciertamente entendido de muchísimos idiomas, como tú bien los llamas, pero decir, si yo no soy dado en este sentido, ¿por qué no voy a permitir que otra persona me enseñe? Porque al final lanzas un mensaje de no te voy a juzgar. Si tú tienes algo que enseñarme a mí, ¿por qué yo no voy a aprender de ti? Sería, digamos que estúpido por mi parte no poder aprovechar la situación, ¿no? Esa es una, pero es que además hay algo fundamental y es que la educación hoy tiene que enseñar para la incertidumbre. O sea, hoy, para mí, el vértice de la educación es enseñar para la incertidumbre. Sí, Y es lo que intentamos hacer y no es fácil incluso pensarlo, porque es como vivimos en un mundo que todos los días da un giro, pero increíble. Lo que no esperabas hace 4 días, hoy pasa. Y hoy te lo cuentan y es como...
Y lo peor es que ya ni nos sorprendemos, en No nos realidad. sorprende nada. Ha sido tanto lo que ha ido avanzando todo que ya te dicen, no, mira, que es que hoy estamos en Marte. Y tú dices, ok, yo tengo que ir o sea, yo voy a ir a comprar. Tengo que irme a comprar al Mercadona. Chachi, que tú estés en Marte y yo me voy a comprar al Mercadona. ¿Sabes? Es que el problema es ese, que claro, te dicen, pruebas para lanzamiento a Marte, a la semana. Estamos en Marte. No te acabas de sorprender de, "Oh, mira, acaban de intentar ir a Marte, que ya acaban de llegar unas 17 días después, que no te da tiempo ni siquiera sorprenderte. Y al día siguiente te cuentan algo de que están en el centro de la Tierra y tampoco te sorprendes, porque Sí, estamos ya en ese punto de que nos metieron tanto el cine y la vida y las redes y en un punto en el que tampoco sabes que es verdad y que no, que ya es como me da un poco igual. Pero más allá de eso es como el mundo está yendo a un lugar que prácticamente nadie sabe cuál es, la educación tiene que prepararme para eso. para un mundo que la educación tampoco sabe cuál es. Entonces ya no me puede dar más respuestas, o sea, tenemos que crear preguntas, no respuestas. Sí, Ya no me sirven las respuestas, no me puedes plantear respuestas sobre el mundo que conocí de la revolución industrial, porque es que la revolución industrial, o sea, está en un lugar de, no sé, quinta generación, yo qué sé qué generación lleva, no, no no lo sé, tengo ni idea. pero está en un lugar que es Que si como quieres tú ya me estoy tienes en que el siguiente. enseñar a manejar la incertidumbre, a funcionar ahí, a funcionar en un mundo que no sé cuál va a ser, y a crear soluciones muy rápidas, muy creativas para algo que no sé qué es Mm, y para puestos de trabajo que no tengo ni idea y que el profesor tampoco sabe. Entonces el profesor tiene que estar en un lugar de humildad muy grande sí, para entender que no sabe, por mucho que haya estudiado lo que haya estudiado, nadie lo sabe. Y si el profesor no se coloca en ese lugar y no permite que desde las propias generaciones que vienen se abra lo que necesitamos desenvolver, está perdido. Para mí está muy muy perdido. perdido. De hecho, yo no sé si estás muy familiarizado con el tema de entrenamiento, fitness y cosas así, pero el CrossFit, que es un Ujú. deporte que se ha puesto muy de moda, a mí me gusta decir o definirme como crossfitero de la vida. Es Ok. decir, eres bueno en muchas cosas, pero no eres el mejor en ninguna. Porque al final, como tú bien dices, creo que hoy más que nunca necesitamos estar preparados. Y mira que nuestras raíces son las que eran. Es decir, nosotros no sabíamos dónde íbamos a quedarnos al día siguiente. Quiero decir, la prehistoria, por ponerte un ejemplo, yo no sabía si qué iba a comer mañana, éramos nómadas. Nos adaptamos a esa situación, a esa incertidumbre, y eso es algo que se ha ido perdiendo con el paso de la evolución. Pero ahora creo que volvemos a, no en condiciones de vida, porque sí que tenemos esa seguridad de que te vas a quedar, si tienes esa casa, te vas a quedar en ese hogar, pero a nivel ese propósito, ese no sabes exactamente a lo que te vas a enfrentar mañana. Y no es una, ya no te estoy diciendo en años, es que es lo que tú estás diciendo, en Ya, días. Y me parece súper, súper interesante el que enfoquen lo que están haciendo desde enseñar a convivir con incertidumbre, ujú, a enseñarte que no tienes el control. totalmente. Para mí ahora mismo ese es el vértice de la educación. Porque no hay otro lugar, o sea, si no es ahí donde es, no hay otro. O sea, porque además ahí tienes que estar. No Sí, es algo que tú decidas, es no, no, como es que no tienes puedes que estar. elegirlo. Entonces es el lugar en el que tú puedes enfrentar todo eso y por eso es importante las emociones, la creatividad, prepararte para lo que no sabes, poder cambiar de actividad rápido. Inteligencia experimental es eso, es como en la misma sesión, eso, pasas de una performance a algo plástico, a una instalación, algo que solo es pensamiento, o sea, y todo eso es algo que tienes que manejar, no tiene por qué ser artístico, solo que ese es el elemento en el que yo me sé mover. ¿No? Pero realmente la creatividad no tiene que ver, no está relacionada directamente con el arte, o sea, la creatividad la expresas en cualquiera de los trabajos, ¿no? Solo que la herramienta que yo manejo es esta y es por donde yo puedo conectar, pero eso tendría que estar aplicado en todas las clases, o sea, tiene que estar en los gobiernos, o sea, la parte creativa, parte artística, para mí tiene que estar en todas las instituciones. Totalmente de acuerdo. Víctor, ha sido un placer. La verdad que ha sido una conversación bastante, bastante placentera. Espero que hayas estado cómodo. Para mí también.
la Espero que verdad. para todo aquel que lo esté escuchando, pues la verdad que tiene una visión que hasta... Es verdad que esto es lo bonito, lo que más me gusta de todo, que a mí me acaba de sorprender muchísimas de las cosas con el trasfondo que con el que cuentas las cosas, el para qué, claro que tienes bastante ya, a lo largo de tantos años, tienes bastante ya definido. Así que lo he dicho, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Dejo que te despidas libremente y nos vemos en el próximo episodio. Están ahí, ¿no? Aquí o aquí, tienes que despedirte donde quieres. Bueno, yo la verdad es que o sea, con honestidad es la entrevista quizás más interesante que tengo hasta el momento. Eh, en el sentido ese de que no es superficie, o sea, no es vender un proyecto, no es poner colores, no es eso. Es realmente entender cuál es el motivo por el que alguien hace algo. Y creo que eso es muy interesante, ya no conmigo, sino con cualquier persona que esté poniendo su vida en desarrollar cualquier proyecto. Entonces, que ustedes estén dando esa posibilidad, eh, creo que va a generar un conocimiento colectivo interesante y muchas gracias. Pues lo dicho. Hasta la próxima. Puñito.